Bueno, voy a hablarles de la muerte de Hegel. Una muerte que se dio en condiciones similares a las que estamos atravesando hoy en día, dado que Hegel muere en la epidemia de cólera que azotó la ciudad de Berlín y buena parte del territorio de la antigua Prusia. Hegel muere de cólera en el año 1831 y el proceso fúnebre es muy similar, por ejemplo, al que ha tenido lugar acá en la Argentina con la muerte de Diego Maradona. Porque al igual que Hegel muere, como decía, en medio de una epidemia. Y bueno, al morir el gran filósofo, sus discípulos, las personas que lo apoyaban, que iban desde simples estudiantes hasta funcionarios del gobierno, ellos querían que se hiciera un funeral. El problema es que para hacer ese funeral había que romper el protocolo, cosa que no se hizo con la muerte de personas comunes y corrientes. Les suena, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo se dio esa procesión de la mano de uno de sus grandes biógrafos, que es Jacques Dont, Jacques Dont, mal pronunciado, que bueno, nos cuenta todo esto en su biografía sobre Hegel. Dice: las solemnes exequias del filósofo se celebraron el 16 de noviembre de 1831. Había muerto 2 días antes, es decir, el 14 de noviembre. La viuda y los 2 hijos legítimos, porque Hegel tenía hijos bastardos, como Maradona, siguieron el coche fúnebre, tirado por 4 caballos, acompañados por una inmensa multitud de universitarios y estudiantes. Todo esto en el marco de una epidemia. Imagínense los contagios luego. Con tanta gente enlutada se reconocía la grandeza del personaje al que iban a enterrar, la riqueza y la amplitud de su doctrina. Presentían para ella una gloria secular. Eran conscientes de la pérdida que acababa de sufrir la Universidad de Berlín, la filosofía alemana y Prusia, aunque aún no se dieran cuenta de que la filosofía clásica había alcanzado con él una cima de la que a partir de entonces ya solo era posible bajar. Hegel había hecho época, según una de sus expresiones favoritas, y se llevaba toda una época al sepulcro. Algunos le habían tratado día a día y recordaban su aparente llaneza, su sencillez, la seguridad de su juicio, su gusto por la conversación. Sin embargo, ignoraban que bajo esa imagen tan brillante y cordial se ocultaban otros rasgos de carácter y la huella de unos hechos y de unas acciones cuya revelación les hubiera sorprendido mucho. Cada uno de ellos solo conocía una parcela de su verdadera personalidad y un recuerdo parcial de este pasado. Todos estaban consternados. La noticia de la muerte de Hegel se difundió por Berlín con la rapidez del rayo, teniendo en cuenta las circunstancias. La epidemia de cólera empezaba a remitir, pero aún causaba numerosas víctimas. La gente se cuidaba mucho de salir, de reunirse con los amigos, si es que había tenido el valor de no huir de la capital. Al principio, para escapar al peligro del contagio, la familia Hegel se refugió en el campo, como muchas otras, durante el verano. En otoño, ya de regreso, Hegel reanudó sus clases, aparentemente con buena salud. Un domingo por la mañana se sintió indispuesto y se canceló una invitación que habían hecho a unos amigos.
Como el mal se agravaba, llamaron a unos médicos que al comienzo se mostraron optimistas. No era el cólera. No tardaron en cambiar de opinión, para diagnosticar enseguida el terrible mal que se dispusieron a combatir con tratamientos que hoy nos parecen irrisorios. Piensen en el estadio de desarrollo de la medicina de la época. No existía ni siquiera la penicilina, dense una idea. 2 días después, por la noche, el enfermo expiró sin sufrimientos en una especie de letargo. Y acá viene una de las preguntas que se hacen los biógrafos de Hegel. ¿Murió realmente de cólera? Porque lo que pasaba en la época de Hegel, en este marco epidémico, es muy similar a lo que sucede hoy. Quizá Hegel murió de otra cosa y bueno, lo rotularon frente a una posible muerte dudosa como cólera. ¿Murió Hegel verdaderamente de cólera?, se pregunta el biógrafo. Solo conocemos las circunstancias de su muerte y de su entierro por el único relato que su viuda hizo inmediatamente después, en una carta a la hermana del filósofo. Es más, el primer biógrafo de Hegel, Rosenkranz, esa biografía se titula Hegels Leben, la vida de Hegel. Está traducida al italiano, si les interesa. El primer biógrafo de Hegel tan solo nos transmitió lo que según él pertenece al mundo, es decir, su primera parte de la carta, ¿no? Esta omisión no puede ser más lamentable. Nos gustaría saber lo que la señora Hegel prefirió ocultar al mundo. Si esa carta se hubiese perdido, ignoraríamos los propios hechos, todos o casi todos. Según esa descripción, la viuda del filósofo pregunta a su cuñada: dime, ¿hubieras reconocido en esos síntomas uno solo que fuera del cólera? Está claro que duda de la validez del diagnóstico. Los médicos identificaron la enfermedad como cólera, y para ser más precisos, como una especie de cólera que destruye la vida interior con una extremada violencia, sin síntomas externos. ¿Cuál era su aspecto interno? Ellos no lo vieron. Todo muy raro. ¿Se tiene derecho a testificar algo cuando no se ha visto?, se pregunta el biógrafo. En casos concretos, la declaración de cólera ofrecía demasiadas ventajas. No atraía sospechas. Permitía librarse del cadáver discretamente. Se le transportaba en una carreta con los otros muertos hasta la fosa común del cementerio especial, como pasa hoy en día, sin cortejo fúnebre, de noche y, como se decía ya, con una fórmula que más tarde adquiriría una resonancia aún más siniestra: bei Nacht und Nebel, de noche y con niebla. El cólera sin síntomas externos hace imposible cualquier rectificación posterior y permite las decisiones inmediatas más arbitrarias. De todas formas, Hegel mantiene hasta en la muerte las características de su naturaleza íntima, la ambivalencia y la vacilación. Tenía amigos fieles, incluso en el ambiente de las altas esferas del Estado, y entre esos funcionarios prusianos que él admiraba tanto, y sobre todo el consejero Schulze, a quien la señora Hegel, con gran presencia de ánimo, hizo llamar a tiempo, y que él asistió, solo con ella, en los últimos momentos. Los biógrafos no han comentado los términos, precisos y bien medidos, de la carta de la viuda. Lo dice sin ambages: la autorización de las exequias normales solo se obtuvo después de luchas indecibles, o sea, había que velar al gran filósofo. ¿Cómo hacerlo en un marco epidémico? Bueno, se consiguió la autorización para realizar exequias, entre comillas, normales. No sin luchar, por supuesto. Luchas indecibles entre los que querían que se le diera sepultura rápidamente y a escondidas, y los que deseaban una verdadera ceremonia fúnebre.
Algunos esperaban borrar lo antes posible el recuerdo de Hegel, sus detractores. Siempre que muere un gran personaje, aparecen sus detractores y sus fanáticos. Algunos esperaban borrar lo antes posible el recuerdo de Hegel, otros por el contrario se proponían mantener y propagar su filosofía. Se impusieron estos últimos, pero no sin antes hacer concesiones, de las que hay rastros en la manera como se desarrollaron las exequias. Se autorizó el conjunto, pero se regatearon mezquinamente los detalles. No se quería que aquel acontecimiento, aceptado a pesar de importantes y fuertes resistencias, fuera muy sonado. Justamente porque es un mal ejemplo. Se le pide a la gente distancia y confinamiento, pero muere un gran filósofo y se hacen excepciones que tienen consecuencias. En este caso, la consecuencia más evidente, ¿no? Más clara, la desobediencia civil. Pero adquirió una dimensión inesperada, como era de esperarse. Barrió las menguadas restricciones y desplegó toda su grandeza con singularidades discordantes. Así había vivido el filósofo y así murió. Según la señora Hegel, el entierro se autorizó como primera y única excepción al reglamento administrativo del cólera, es decir, al protocolo. La lucha en torno al cadáver de Hegel fue enconada. Lucha por un cadáver. Obviamente, no es cualquier cadáver. Recuerdan que acá en Argentina el cadáver de Eva Perón fue profanado por la revolución fusiladora, como bien se la llama, y no solo fue profanado de la CGT, sino que fue, además, desaparecido. La lucha en torno al cadáver de Hegel fue enconada. Los amigos solo triunfaron por muy escaso margen. Los enemigos no descansaron hasta encontrar el desquite. Acá cabría una reflexión sobre el cadáver, que no voy a aventurar porque esto se va a hacer demasiado largo. El primero, evidente para los que estaban un poco bien informados, fue la dimisión del prefecto de policía de Berlín, exigida de inmediato por el rey. Von Arnim, un personaje histórico de la época, que finalmente había conseguido la autorización, fue también víctima a su manera de la epidemia, que no había sabido manejar según el criterio real. En la esquela mortuoria hubo que renunciar a cualquier alusión a la epidemia, dado que las exequias la excluían. Pero en el cementerio los oradores, que sin duda no estaban del todo en el secreto, le evocaron vagamente una torpeza entre otras. Como el cambio de actitud de la administración no se efectuó inmediatamente, la comisión del cólera empezó procediendo según las normas. Clausuró el piso de Hegel, que fue ahumado y desinfectado de acuerdo con los procedimientos de la época. El propio filósofo había analizado tiempo atrás en su obra el significado filosófico de atroces epidemias. A comienzos del siglo se multiplicaban. Se refiere al siglo XIX. Hay otro pensador, otro gran pensador, que fallece el 27 de enero de 1814, que es Fichte, que murió de tifus. Los berlineses podían relacionar la muerte de Hegel con la de Fichte, su ilustre predecesor en la Universidad de Berlín, muerto en 1814 víctima del tifus, y junto al cual ya en 1818 Hegel expresó la voluntad de ser inhumado. Dos apestados enterrados uno al lado del otro. En general, respecto a la vida y la muerte de Hegel, los historiadores prefieren no asombrarse de nada. No obstante, hay algo que llama mucho la atención: el hecho de que ni el terror unánime ni la prudencia más elemental
no impidieron que los amigos de Hegel acudieran a la casa mortuoria apenas conocieron la noticia. Le demostraban así un apego excepcional cuyas manifestaciones persistieron a lo largo de las exequias. El 16 de noviembre, profesores y estudiantes de todas las facultades, no únicamente de filosofía, se reunieron en el vestíbulo de la universidad, donde uno de los mejores amigos de Hegel, el pastor Mark Heinecke, entonces rector de la universidad, pronunció la primera alocución. Luego se formó una impresionante comitiva que emprendió el camino a la casa mortuoria y después, acompañando los restos mortales de Hegel, continuó hasta el famoso cementerio de los franceses. Los biógrafos no conceden mayor importancia a un detalle que sin embargo es significativo. La señora Hegel no deja de informar a su cuñada de que había una fila innumerable de coches y un cortejo de estudiantes tan largo que se perdía de vista. Esta extraordinaria afluencia de gente algo significa. En 1831, como en el curso de los años precedentes, en Berlín, la situación política era muy tensa, agravada por conflictos filosófico-religiosos. Los estudiantes, como grupo claramente visible, se oponían radical y ruidosamente al rey y al gobierno, que respondían a esta hostilidad con una represión brutal, ciega, desmesurada. Como ven, Hegel era aclamado por los estudiantes, entre los cuales van a surgir los hegelianos de izquierda. Si bien se lo suele catalogar como el filósofo del Estado prusiano, bueno, como todo gran filósofo, ejerce su influencia en todas direcciones. Si los estudiantes se reunieron en tan gran número como homenaje a Hegel a pesar del cólera y de la policía, es porque tenían profundas razones para venerarlo, y dada la situación política y judicial de Prusia, solo los entierros ofrecían la ocasión de manifestarse públicamente. En la entrada del cementerio los estudiantes formaron una larga hilera de honor al paso del cortejo fúnebre. Les permitieron blandir antorchas, según la costumbre, pero, siempre tenía que haber alguna restricción, se les prohibió encenderlas. Y tuvieron que contentarse con envolverlas con crespones negros. En el momento de entrar en el cementerio, entonaron un cántico que lamentablemente ignoramos cuál fue. Todo delata la premeditación y los acuerdos previos. El prefecto de policía no supo ni preverlo ni impedirlo y fue castigado. La agitación de los estudiantes contestatarios turbó con frecuencia los últimos años de la vida de Hegel. El filósofo se mezcló temerariamente en esas cuestiones, preocupándose por sus problemas. Como verán, era un hombre de carne y hueso, y no un alma bella que vivía encerrada en su torre de marfil. Todos los testimonios nos los presentan decididos, combativos, sectarios. Se trata de una rebelión juvenil que excluye todo conformismo y todo compromiso. Esos estudiantes no hubieran honrado de manera tan entusiasta a un hombre que, con razón o sin ella, considerasen su enemigo, ni siquiera un profesor indiferente a su causa, por grande que fuese su notoriedad académica o científica. El significado de esta presencia multitudinaria queda corroborado por ausencias que podrían llamarse espectaculares. Ningún miembro del gobierno, ni siquiera el que protege eficazmente a Hegel, asiste a la ceremonia. Y desde luego tampoco ningún miembro de la corte. Las autoridades no dieron el pésame de rigor, al menos que se sepa, ni expresaron las menores condolencias, aunque fuese hipócritamente, por la desaparición del llamado filósofo de la monarquía absoluta prusiana. Vaya paradoja, ¿no? De hecho, esta súbita desaparición no podía más que regocijarles en muchos aspectos, por lo que se sabe de su estado de ánimo. La familia de Hegel advirtió otras ausencias, estas más dolorosas.
la del hijo natural, que acababa de morir en Batavia. Hegel tenía un hijo extramatrimonial que, bueno, fue a la guerra y murió en el frente. Y que, bueno, Hegel ni se enteró. Sin que la noticia hubiese llegado a una Europa y por lo tanto sin que su padre la hubiese conocido. La de la hermana del filósofo que vivía demasiado lejos de Berlín y a la que además se la consideraba loca, pero la carta que la señora Hegel le dirige, larga, detallada, llena de confianza, mueve a interrogarse sobre la naturaleza exacta y sobre la gravedad real de esta locura. Así que bueno, espero les haya gustado. Nos vemos.